Tu, tu, tu. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos iniciando acá un nuevo live con una invitada especial que ya la vamos a ver si se conecta y ¡boom! Magia. Hacemos magia acá en... Aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Celi, Buenas ¿cómo tardes te a todos. va? ¿Cómo está todo? ¿Me escuchas bien? Hola, hola, ¿me escuchan? Aló, 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 aló. Ajá. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ok, estamos listos. Cuéntame. Estamos listos. ¿Cómo estás, Celi? ¿Cómo te va? Gracias a Dios, todo bien, atrayendo cosas buenas, así que esto es parte de esas oportunidades y estamos aquí para Bien. hablar un poquito de salud mental y de hacer conciencia sobre el cuidado de que es también importante, ¿no? Así es, así es. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Acá en nuestro canal, pues siempre traemos a expertos en diferentes áreas para conversar de su experiencia y dar ese granito de arena para aquellos que pues deseen aprender sobre ese tema, ese área. Y bueno, no te escapas de formar parte de nuestra comunidad digital como experta y que podamos entonces conversar y pasar un rato agradable acá para que pues tengamos acá este contenido maravilloso y que el tema me llama mucho la atención y es, nunca hemos tenido algo similar en esta área y qué bueno Ujú. que eres pionera este, sobre esta temática de la Estamos salud muy bien. mental. Sí, señor, sí, señor. Cuéntame, Celi, yo siempre a los que son nuevos por acá, pues yo los invito a que se presenten, a que digan quiénes son, qué hacen y contar un poquito de ti para que te conozcan, pues. Claro que sí. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad, Joyce. Yo soy Celi Aranda, soy psicóloga de profesión, tengo experiencia en todo lo que tiene que ver capital humano, pero también me dedico a la parte de programación neurolingüística, trabajo mucho con cambios de paradigma, procesos de ansiedad, depresión, que puedan tener algunas personas cuando no encuentran su balance personal y su poder personal. Entonces, algunas de esas cosas son las que trabajamos dentro de los procesos de cambio para que puedan tener esos balances y alcanzar las metas que quieran. Me especializo en eso, en temas de emociones, cómo poder entenderlas, cómo poder trabajar sobre ellas y que ellas nos permitan entonces tener el control de las situaciones cuando a veces toma y es necesario mantener la calma, ser resiliente. Entonces creo que eso es muy importante y siempre lo hablo, ya el mundo cambió. Antes la pandemia y post pandemia, pues tenemos que tener competencias diferentes para enfrentar las situaciones a todos los niveles, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral y en todas las cosas que queramos emprender. Creo que esta es la época o la era en la que todos podemos hacer cosas y tenemos un talento para ayudar a otros. Entonces, ¿por qué no usarlo, no? Claro, así es. Bueno, súper chévere que tengas esa disposición y esas ganas de aportar y de poder ayudar a otras personas en lo laboral o en lo personal, ya que estás en el área de PNL, que es un área que me encanta. Hemos hablado algunas cosas por acá de PNL Ujú. y de manejo de emociones. Tengo un experto que inclusive tiene una capacitación en nuestro portal de manejo de emociones y es bien interesante pues todo este mundo, ¿no? Es fabuloso. A mí en lo personal me encanta. Y bueno, Sí. para entrar en calor, pues vamos a conversar sobre la temática, ¿no? Yo tengo acá unas anotaciones
Claro. acá. Y bueno, por supuesto, a las personas que se vayan incorporando, pues pueden también participar y hacer preguntas, ¿no? El estado de salud mental. Cuéntanos para Celia Aranda qué significa, que cuando escuchamos ese término, cómo lo debemos digerir. Bueno, realmente hay que entender que aquí en Panamá la cultura es una cultura muy estigmatizada con referencia a la salud mental o a los diferentes trastornos que se puedan tener o que pueda una persona trabajar o desarrollar, debido a que tenemos una cultura en la que siempre estamos llamados a estar en el éxito, a decir que siempre estamos bien y que no nos pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enmascarar las situaciones que podamos tener y le damos muy poca prioridad a la salud mental. Entonces, la salud mental no es más que todo el estado de bienestar en el que nosotros podemos, teniendo o no un trastorno, tener un balance. Y que ese balance también nos permite entonces encontrar esas posibilidades para desarrollarnos, para ser funcionales y para lograr esas cosas que nosotros queremos. Eso debemos nosotros combinarlos con hábitos alimenticios, con ejercicio. O sea, nosotros no solamente somos mente o no solamente somos cuerpo, somos ambas entidades. Entonces es importante poder entender que todo lo que nosotros pensamos se traduce en información para nuestro cuerpo. Una vez que nosotros estamos estresados, que estamos molestos, que estamos irritables, lo que le mandamos, las señales que mandamos de nuestro cerebro a nuestro cuerpo es algún dolor, nos informamos de algo o simplemente estamos incómodos con alguna situación que tengamos. Entonces son las señales que nos da nuestro cuerpo que decimos, esto es estrés, esto es gastritis. No, son o nuestras preocupaciones o nuestros pensamientos negativos que nos están haciendo un proceso de saboteo que nosotros mismos permitimos por la forma en la que nos hablamos o por la forma en la que no gestionamos nuestras emociones en los diferentes procesos que tengamos. Entonces va mucho ligado a cómo nosotros podemos entender cómo funciona el cerebro y cómo funcionan nuestras emociones y cómo nos comportamos. O sea, antes de yo ser agresivo con alguien, lo pensé, tuve un comportamiento y lo modelé. O si yo voy a ser feliz y voy a comportarme feliz todo el día, es porque conscientemente hoy me programé para estar feliz, hoy siento que todo lo que está a mi alrededor es armonía y entonces voy a tratar de que todas las personas que estén a mi alrededor se contagien de eso. Entonces nosotros tenemos emociones que contagiamos, las emociones se contagian. Así de feliz puede estar uno que contagia a otro, pero así de amargado puede estar otra persona que simplemente te baja el mood o te baja la vibración. Entonces hablamos mucho de cómo nosotros, eso se llama neuronas en espejo. Si yo bostezo ahorita, inconscientemente cualquiera de las personas que nos está viendo puede bostezar también, porque nuestra neurona en espejo se conectó con mi neurona en espejo. Entonces esto habla mucho de que el ser humano es un ser sensible. Entonces ¿qué queremos hoy en día? Que seamos fuertes, que seamos responsables, que trabajemos bajo presión. Entonces le estamos diciendo a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que no queremos esas cosas, pero si no las hacemos, vamos a ser castigados. Entonces es la irreverencia de tener y de entender que nuestro cerebro dice cosas literalmente. ¿Cómo nosotros podemos gestionarlo? Entonces entendiendo realmente qué somos, hacia dónde vamos y qué cosas queremos lograr, pero teniendo una ruta y que esa ruta va a tener altas y bajas, porque no, como lo dicen por allí, y en estos días escuchaba a Michelle Obama, de que no todo lo podemos tener en la vida, o sea, no todo lo podemos tener al mismo tiempo, lo podemos tener todo, pero no al mismo tiempo. Claro. Entonces es difícil poder entender que existen situaciones y mucho más en este mundo cambiante, ¿no? Así es, y fíjate, el poder que yo pienso que eso es algo que toda persona debe como que analizarse, ¿no? Porque no es fácil el reaccionar de una manera adecuada ante una situación o cuando te sucede algo, tu adrenalina empieza
a surgir y entonces actúas que después puedes arrepentirte, ¿no? Ya sea por una acción o porque digas algo que después te arrepientas de eso, ¿no? Yo creo que las personas tienen que, digamos, pensar mucho, o sea, como tú dijiste, autoanalizarse y es algo que no es fácil, ¿no? Es algo que no es así de que ella va. Y No es después, fácil porque a nosotros no nos enseñaron a exacto, hablar de emociones. Ahora hablamos de una generación de niños frágiles cuando realmente son los niños más resilientes que pueden existir. Son niños a los que tú les hablas de emociones y expresan su emoción. O sí, sea, nosotros por lo menos venimos de haber sido criados por baby boomers. Los baby boomers nos decían en su momento, no llores, no tienes por qué llorar. Si sigues llorando, te pego, te doy un chacletazo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, reprime tu emoción. Nos están diciendo, no quiero que hagas algo, porque va a tener una consecuencia exacto. negativa. Entonces, simplemente nos acostumbramos a guardarnos nuestras cosas o simplemente no decirlas o no expresarlas porque nos decían que al final eso no era bueno expresarlo o mostrábamos un tema de debilidad. Entonces creo que hoy en día debemos ir cambiando esos pensamientos y, y va muy enfocado al tema de cómo nos hablamos. O sea, muchas de las creencias que nosotros tenemos son creencias que fueron infundadas o que alguien nos las dijo y simplemente las tomamos como ciertas. Pero no necesariamente quiere decir que no podamos expresar nuestras emociones, que al no expresar nuestra sensibilidad vamos a ser más o menos fuertes de lo que podamos ser. Creo que podemos ser más valientes. Hoy en día se habla mucho del término de alexitímicos. O sea, hay personas que simplemente restringen sus emociones a un rango de acción en el que no quieren tener ese contacto físico con otras personas o simplemente son muy planos. Ah, estoy feliz. Sí, él está feliz, pero no lo demuestra, no lo expresa. Y es triste porque estamos en una sociedad en donde todos deberíamos poder expresarnos y poder sentir sin tener que sentirnos culpables. Ahora, pero eso podría ser parte de la personalidad de la persona, el hecho de que, Existen personalidades que son introvertidas y personas que son demasiado extrovertidas o ambivertos, que tienen ambas reacciones y va a depender de cómo es el estilo de personalidad de esa persona, pero también va a haber mucho del aspecto externo. ¿Qué aspectos te formaron? O sea, un niño de 5 años que ha sido castigado, que ha sido maltratado, va a tener una forma muy diferente de pensar a un niño que ha tenido todo. claro, Entonces, que ha tenido amor, que ha tenido oportunidades, que ha tenido desarrollo. Entonces, va a depender también mucho de las experiencias que tengamos. Y nuestra personalidad no se forma cuando estamos adultos. Nuestra personalidad se no, forma claro, en nuestros primeros años de vida. así es, así es. Entonces tú crees que debería haber como una especie de equilibrio, ¿no? En esa crianza. Debe haber una especie de equilibrio, sí, pero también debe haber amor. Es como la canción de Rubén Blades, amor y disciplina, amor y control. O sea, tú no le puedes dar todo Claro, que les estás dando todo, pero tampoco les puedes negar todo. O sea, tiene que haber un balance donde hay un consenso. Y eso es mucho del tema de disciplina positiva. Yo lo intento, ojo, no es difícil, pero llegan momentos en los que los niños hoy en día están más expuestos a muchas cosas. total. Entonces, mira, yo soy muy activa y te pongo el ejemplo, mis hijos, yo les digo, y todo el mundo dice, son unos terremotos, pero es que son igualitos a mí. Entonces, ¿qué estoy dándole al mundo? O sea, que se preparen porque imagínense lo que viene subiendo. Así es. Pero yo a ellos les tengo que dar su manejo de emociones, cómo trabajarlas, cómo expresarlas cuando tienen un enojo. Eh, Decirles no llores no funciona, es Claro. simplemente ayudarlas a que se calmen, ayudarlos a que respiren y a que aprendan otros ejercicios que de seguro cuando yo estaba chiquita, a mí nada más me miraban así que, listo. O sea, Sí, sí, ya. sí, sí, sí. Ya sabías Entonces, ya sabías lo que te esperaba cuando hay una mirada así. claro, es totalmente diferente, pero ahorita estamos en otros tiempos, entonces tenemos que adecuar
que los niños tengan las herramientas para convertirse en los adultos que nosotros deseamos ver. No es que cuando sean adultos van a hablar bien, van a desarrollarse bien, van a ser exitosos y campeones. Y también depende mucho de qué para nosotros es éxito y qué para ellos es éxito. Total. Las respuestas son totalmente diferentes. Así es. Excelente, excelente, qué bien. Mira, tengo acá, bueno, entonces, fundamental el cuidado de la salud mental para poder tener ese equilibrio, ese desarrollo, ese manejo de emociones que efectivamente pues nos dan ese carácter y esa personalidad para desarrollarnos. Pero efectivamente la salud mental pues puede venir con algunos trastornos, o podemos encontrar algunos trastornos. ¿Cuáles son esos trastornos que podemos encontrar en la salud mental? Mira, yo te diría que eso es como un gran elefante que está en una sala, y eso habla de un estudio que se hizo de depresión. Había muchas personas que se sentían que eran exitosos, pero simplemente no se sentían felices. Entonces, los diferentes trastornos que podamos tener en términos de psicología, hablamos de trastornos de personalidad, hablamos de trastornos de comportamiento, hablamos de trastornos del estado de ánimo. Y dentro de esos trastornos, que son los más grandes rasgos, tenemos depresión, manías, bipolaridad, ansiedad, que son los que más conocemos, pero existen trastornos de personalidad, trastornos de personalidades múltiples, o sea, existen tantas cosas que debemos tratar a través de la salud mental que las personas no se lo imaginan. Entonces, el abanico de comportamientos, ¿por qué las personas tienen déficit de atención de adultos? Y es que nunca fueron a un psicólogo de pequeños, pero es que en la escuela te decían o haces la tarea o no copiaste la tarea. Entonces estaba tu mamá llamando a la mamá de la otra para decirle qué era. Se completaba la tarea. Pero nunca se daban cuenta, nunca evaluaban por qué una persona no completaba. Lo mismo es cuando los niños son, cuando hablamos de trastornos de lenguaje, disléxicos, cuando hablamos trastornos de neurológicos, los niños con autista, ahora con autismo, con muchas otras condiciones, ahora es menos estigma, más comprensión. Entonces, abrimos el abanico para poder entonces empezar a pensar en términos de salud mental. Entonces, ya no hablamos solamente de que si yo tengo un trastorno es quién más puede estar sintiendo el trastorno. Claro. Y que no se sientan juzgados o que no se sientan mal porque existen. Entonces, yo creo que en algún momento, y cuando compartíamos en Chiefmaker lo decía, en algún momento todos hemos pasado por un episodio de locura. Simplemente llega un punto en el que este es nuestro umbral y algo, una situación, nos sobrepasa. Eso que nos sobrepasa llega en el momento en el que nos dice, ok, hay algo que hay que revisar, hay algo que hay que hacer. Entonces, esto ocurre cuando nosotros no nos damos cuenta de qué cosas están pasando a nuestro alrededor y solamente nos estamos enfocando en algo. O nos estamos enfocando en nuestro trabajo, que a veces se vuelve tóxico, o nos estamos enfocando en nuestra familia, que a veces también necesitamos encontrar espacios para tener espacios para nosotros mismos. Claro. Y ocurren los desbalances cuando simplemente ya no sabemos manejar el estrés, ya no sabemos cómo poder encontrar herramientas psicológicas que nosotros internamente tengamos esos recursos para sobrellevar situaciones. Entonces es cuando viene ya todo un espiral de trastornos que podamos tener. Y son muchos, las formas de trabajarlos son diferentes, pero lo importante aquí es más que conocer los trastornos, es que la gente acepte que tiene una situación que tiene que trabajar. Porque a veces la persona no sabe, simplemente me siento mal, no sé qué quiero hacer, me siento triste, pero no lo sabe definir. Entonces sí, es ahí. Exacto, es difícil, fíjate, tú mencionas que la parte de trastornos, cómo una persona puede identificar que realmente tiene algo que tiene que evaluarse, ¿no? O sea, son cosas que quizás no nos enseñan y considero importante que debería, sobre todo esta área psicológica, tratarse desde tempranas edades, ¿no? O sea,
inclusive estudiarla en bachillerato, Una de las cosas en escuela. que yo siempre he pensado y es que debería haber, mira, hay algo que se ha desarrollado mucho más con la pandemia, ha sido los gabinetes psicopedagógicos. Ahora los niños necesitan orientación, que los apoyen a focalizarse, que puedan desarrollar cada uno de sus desarrollos. Sí, hija, eso es lo del bebé políglota. Está allá afuera, si quieres dile a papá que te ponga. Entonces, parte de eso es el poder aprender desde ahora a poder ser más resilientes y qué cosas se necesitan. Ya, sí me El robot Usted estaba disculpe. aquí. Yo sabía que estaba allí. Esta es mi hija de 5 años, entonces ella todavía no entiende cómo me está haciendo eso, pero Ella quiere participar. Exacto. Entonces, prácticamente los gabinetes psicopedagógicos ayudan a internalizar a los papás y a los niños procesos más rápidos de diferentes apoyos que ellos necesiten en la escuela. Eso antes no se veía tanto. Y es diferente, o sea, las consejerías deberían ser espacios en donde las personas se sientan seguras, en donde los niños en escuelas no les hagan bullying. Y si hay Correcto. procesos, por lo menos, hay niños que perdieron sus papás, entonces no han tenido un proceso de duelo, que hubieran espacios en donde las personas puedan hablar de realmente lo que eso significa. Entonces, O que hayan pasado por un divorcio. visualizar mucho más los divorcios. Es difícil, es complicado que un niño rinda cuando él quiere tener a sus papás juntos y no los tiene. Entonces, yo entiendo que los papás no quieren que sus hijos sufran, pero esto es parte de un proceso en el que todos deben entender y deben ir abordándolo. Entonces, al final es un tema de poder generar humanos que sean más humanos. Yo creo que ahí se radica todo, el poder entender que todos aprenden de maneras diferentes. O sea, todavía el modelo tradicional de la escuela pública, bueno, ni siquiera hablemos de las pruebas que tienen, sí, ya sus modelos de necesidades diferenciados. La escuela pública, todos deben escribir, todos deben aprender a leer, todos deben hacer todo en el mismo momento, pero todos aprenden de manera diferente. Entonces no hacemos esas diferenciaciones y seguimos teniendo estas etapas grandísimas en donde hay gaps de educación a todos los niveles. Así es. Oye, qué interesante, de verdad. Y un punto que debería considerarse para que formara inclusive parte del penso educativo para que se pueda evaluar todos los muchachos y poderlos orientar al éxito para que salgan ya con una percepción inclusive de lo que quieren desarrollarse más adelante como profesional, ¿no? Que es muy difícil a veces. Yo recuerdo una anécdota. Cuando estudiaba la carrera, yo practicaba o trabajaba en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina es una de las facultades más duras aquí en Panamá, porque la mayoría de las personas sueñan con ser doctores, pero el examen es difícil. Entonces, cuando me tocaba orientarlos hacia qué carreras ellos realmente querían, entonces tú te das cuenta de si el sueño era de ellos o si el sueño era de sus papás, o si realmente ellos tenían las necesidades o los skills para poder estudiar en otra universidad que tuvieran que pagar para cumplir su sueño. Entonces aquí hablamos mucho de poder orientar a la persona vocacionalmente, o sea, los médicos y cualquiera persona que quiera hacer cualquier profesión debe tener una vocación de servicio, o sea, realmente yo tengo que amarlo para tener el sacrificio o la cuota de sacrificio que eso se necesita. Y al final yo veía más de 2.000 aplicaciones, solamente entraban 500, 250 un semestre, 250 en otro semestre. ¿Qué hacía el resto de las personas? O sea, o buscabas otra carrera relacionada para después poder cambiarte, o estudiabas en otra universidad para poder entonces tener el proceso. Entonces, eso va mucho ligado a lo que nosotros queramos hacer y esos cambios. Y eso va a depender mucho de la conciencia que nosotros tengamos. Y lamentablemente eso lo aprendes de adulto o se le enseñas a tus hijos, porque ya de joven no lo aprendiste. Yo recuerdo que
a nosotros nos daban en la escuela proyecto de vida. Yo no sé si eso ya se da últimamente o no se da, pero era tu línea. ¿Qué tú quieres hacer? ¿En cuánto tiempo tú te esperas? ¿Qué es lo que tú presentas hacer? Hija, dame chance y ahorita vemos eso. ¿Sí? Pero la tele no Ya me yo te hace voy a caso. ayudar. La tele no te hace caso, mi amor. Es porque no sabe mi caso. La tele no tiene Siri, hija. Déjame terminar y voy y te ayudo. Definitivo. Gracias. Ella piensa que es que la tele no le hace caso, pero es que la tele no es un iPad. Es difícil, es Sí, sí. difícil. Cosas que ella va aprendiendo. Están en un proceso de aprendizaje que van ahí con la tecnología, ¿no? Pero Así tienes mismo es. razón, tienes toda la razón, porque fíjate, te voy a dar un testimonio que viví con mi hijo, ¿no? O sea, yo tuve que orientarlo, ya él está estudiando en la universidad, pero lo sentí muy divagando en lo que él quería desarrollarse como profesional. Y la verdad, o sea, poderlo ayudar en el sentido de que estudie lo que realmente le gusta, fue algo que mi esposo y yo, bueno, nosotros no somos los indicados, tenemos algún tipo de orientación y consejos para darle, la decisión es de él, pero vamos a buscar a alguien que nos colabore, ¿no? Y fue cuando decidimos, pues, con un psicólogo, la orientación y la ayuda para que pudiese él definir con su personalidad, con sus gustos, con lo que no le gusta, con todo eso, y con el abanico de carreras, pues centrarse en ciertas que le correspondían para que él eligiera. Y efectivamente, mira, creo que fue lo mejor que hicimos, porque él aprendió a conocerse un poco más, ¿ok? Y también lo ayudó a ver, a estudiar una carrera que le gusta, ¿no? Entonces, Claro. en ese particular, tu comentario lo comparto porque es así. O sea, cuando yo era muchacho, yo no tuve esa asesoría, ¿no? Inclusive yo quería estudiar una carrera que no, donde yo vivía no se daba, creo que era ingeniería musical, y mis padres dijeron, no, yo no te puedo llevar a donde la daban en otra ciudad, tienes que estudiar de las que están acá, y me tocó estudiar pues otra carrera muy similar, que me tocó agarrarle cariño posteriormente, ¿no? Y enamorarme para poder desarrollarme como profesional. Pero es eso, yo pienso que esa ayuda, eso es muy importante. Y ahí es el papel de ustedes que es fundamental, porque la gente cuando escucha la palabra psicólogo, de una vez, mira, pero yo no estoy loco. Entonces, Claro, y el punto es que ayudamos. Entonces, yo creo que muchos conceptos han cambiado, pero creo que todavía, por decirte, hay muchos psicólogos que atienden y en las puertas no se tienen los nombres, para que cuando la gente entre no se sientan complicados. Yo también siento que el tema hoy en día es el ser que me vean juzgado de que yo voy a un psicólogo, y realmente son las personas que ahorita son más valientes. Una persona que va a un psicólogo y acepta que tiene un proceso, entonces claro, está trabajando en él y lo está aceptando. A una persona que todavía se resista o diga simplemente que todavía está bien y que niegue algo que le está pasando. ¿Y qué pasa? Llegan ya cuando ya están en el fondo, o sea, ya más abajo no pueden caer. Entonces es muy difícil sacar una persona de ese estado cuando ha tenido muchísimo tiempo depresivo, ha estado mucho tiempo privándose de muchas cosas, y eso genera al fin y al cabo que también haga que su entorno se convierta en un entorno negativo o con un entorno de privaciones. Entonces es difícil, y ya una vez las personas salen y tú ves el antes y el después, te das cuenta de que, wow, sí. qué bueno que una persona empieza a trabajar en su salud mental.
y que puede entonces hacer esos cambios que son necesarios. Porque al final lo que hacemos en una terapia no es que yo te voy a cambiar. El que cambia es el paciente, el que cambia es luego de una interpretación, luego de un proceso, empieza a entender realmente que algo no está bien, que puede cambiar. Y mucho es producto de nuestras creencias, producto de cómo nos hemos comportado o las exigencias del mundo externo. Y hay personas que tienen locus de control externo. Deben sentir que para saber que son exitosos necesitan la aprobación de otra persona. Entonces es difícil. Claro. Y si no cuentas con la aprobación de esa persona, simplemente entonces te sientes mal y sientes que no estás haciendo las cosas bien. Y es lamentable que todavía existan personas que le entreguen su felicidad, su bienestar, claro, en manos de otras personas o a un amor equivocado. Así es. Así es. Sí, sí, pero bueno, para eso son este tipo de digamos, de actividades que hacemos para poder enseñar y poder orientar y guiar a esa persona a que pueda tratarse, ¿no? Mira, ya tenemos y conocemos algunos trastornos, sé que hay un abanico inmenso, pero según tu experiencia, ¿cómo entonces nosotros los mortales, los normales, podemos cuidar de nuestra salud mental? Los mortales podemos cuidarnos haciendo de nuestra salud mental una prioridad. ¿Y qué es esa prioridad? Querernos a nosotros primero antes que al resto del mundo. Entender que para poder amar a otros tenemos que amarnos nosotros. Y eso es un punto importante. El autocuidado empieza con el amor propio. Y luego del amor propio empieza a tener esa generación de qué cosas queremos hacer y de hacerlas consistentemente. Queremos hacer ejercicio, pero ¿por qué lo queremos hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es esa meta que nosotros queremos lograr y qué nos puede permitir hacer esos cambios? ¿Qué otras cosas podemos trabajar en nuestra salud mental? Hábitos. O sea, si tenemos un journal, y yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo, es qué estoy escribiendo, qué estoy pensando que sea negativo y cómo lo cambio. Okay. Es un ejercicio constante. ¿Qué hacen las personas? Lo hacen los primeros 15 días. Y ya después de los primeros 15 días no escriben más. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Te vas entendiendo. Te sucedió una situación en el trabajo difícil, analízala. ¿Qué fue? ¿Cómo pudiste haber? ¿Qué fue el resultado? ¿Fue negativo? ¿Fue positivo? ¿Cómo lo hubieras podido cambiar? Claro. Entonces, voy por esa línea. ¿Qué cosas hacemos nosotros para mantener nuestra salud mental? ¿Cuántas veces vamos a un área verde? En la ciudad hay pocas, pero existen. Sí, por favor. Entonces, tenemos pocas, pero existen. ¿Cuántas veces vas? ¿Cuántas veces caminas? Y tocas la tierra para tener esa conexión. Y los me time. Para mí, los me time son importantes. Tienes hijos, tienes esposo, tienes amigos, tienes familia. Somos trabajadores, tenemos muchísimos roles, pero el rol más importante es el me time. ¿Qué hago yo para tener un espacio en donde sea que yo esté 15 minutos sola? Darme una ducha, comer, ir al cine, cosas que usualmente las queremos hacer acompañados, pero tenemos que encontrar algo que nos haga sentirnos felices a nosotros con nosotros mismos. Actividades, creo que por ahí actividades individuales, ¿no? O sea, puede decirse, por ejemplo, un hobby. Una lectura, un caminar solo. Es algo que te dé paz. Exacto. Es eso. O sea, la salud mental es la ausencia de un trastorno o viviéndolo con él cuando lo tienes que controlar. Pero también es entender que debes tener esa calibración contigo mismo. Claro. Y usualmente nosotros hablamos de que nos sentimos felices cuando estamos rodeados de otras personas o cuando hacemos cosas con otras personas. Y realmente también es entendernos. Y eso lo pueden entender las personas que usualmente llevan mucho tiempo solas, aprenden a amarse a sí, su soledad consigo misma, que aquellos que ya estamos acompañados, que tenemos familias, cuesta más por las rutinas que tengamos que hacer. Claro, claro. Bueno, mira, yo creo que yo conversé una vez y la parte de quererse uno mismo es tan importante. Yo siempre digo, bueno,
mirarse al espejo. Mírate al espejo y ahí dices que elógiate, que eres bello, eres hermoso, date besitos, qué sé yo. O sea, el hecho de aceptar como es uno, Hablarnos bonito. hablarnos bonito, fíjate, hay personas que a veces están en desacuerdo con su cuerpo, por ejemplo. Oye, Ujú. no me gusta esto, entonces tratan de cambiarlo por alguna manera, por cualquier medio, pero es una cuestión visual, no es quererse como tal. O sea, yo pienso que tal como tú eres, ¿ok? Y si te aceptas y te quieres, ya entonces puedes, más adelante, entonces sí mejorar esa parte que no te gusta. Entonces ya, pero en caso de que no llegues hasta allá, hasta ese deseo, eh, seguir queriéndote como eres es fundamental. No porque vayas a querer a otra persona o porque esa otra persona te va a querer más si estás más delgado o estás más gordo. No, o sea, quererte para... Bueno, realmente es el propósito, o sea, yo voy a hacer algo por un propósito, voy a comer, voy a cambiar mi estilo, a comer un estilo saludable, es porque existe un propósito, Exacto, que mi familia esté mejor, que tengamos hábitos alimenticios, que coman cosas diferentes, pero usualmente hacemos las cosas por moda o porque alguien que está muy cercano a mí lo está haciendo y yo quiero sentirme parte del grupo de esa persona. Entonces es aquí cuando nos damos cuenta de que realmente queremos, estamos siendo lo necesario para sentirnos nosotros bien con nosotros mismos o lo estamos haciendo por otras por personas. otras Y la personas. línea es delgada. Sí, La línea es delgada. ¿Por qué? Porque en la escuela queremos que nos acepten. En la universidad es cuando realmente tenemos un grupo que tenemos más cosas en común. Y cuando llegamos a un trabajo, en el grupo en el que estemos, entonces queremos eh, sentir que nos reconocen nuestro trabajo, sentir que nos claro. conocen y sentir que somos parte de algo. Entonces, al final, se traduce en el término de o eres feliz contigo mismo y te aceptas tal cual eres con todo lo que venga, Así o es. sea, con tus fortalezas, con tus debilidades, con tus aspectos a mejorar, con todo ese bagaje que tienes de tu familia, de cómo eran, de cómo han crecido, de dónde crecieron, y dices, ok, lo quiero, y si no quiero eso, entonces, ¿por dónde voy a empezar a cambiar? Y allí es donde nosotros entramos. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte con eso? Y si ya tienes un trastorno, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para reducir tus síntomas? Y que ya llegue el momento determinado en que tú no debas tomar una pastilla para que no te dé un ataque de pánico o para que no te dé un Exacto. ataque de ansiedad, sino que tú puedas encontrar la forma que le entiendas, de que puedas entonces tener ese control que necesitas. Así Y es. eso es parte de la práctica, eso es parte de la constancia y eso es parte de la determinación. Por eso muchas de las cosas en las que también me enfoco y hay, como les decía, hay, ¿por qué no hacer un chequeo mental anual? Así como vas al doctor en el mes de tu Exacto. cumpleaños y te haces tus exámenes, en ese mes de cumpleaños también entonces te regalas una sesión en donde calibras tus emociones, calibras tus planes y qué cosas has estado pasando, qué situaciones has estado pasando en el último año para encontrar ese balance. Porque si no, simplemente todo el tiempo vas a estar cargando con situaciones. Y el ser humano guarda, guarda, guarda y guarda y guarda hasta que llega Sí, una situación llega una de... situación total, total. Mira, Celi, pero así como vamos al médico, eh, eh, tú puedes solicitar o sea, la persona puede solicitar también chequearse con un psicólogo. O sea, mira, yo vengo aquí a hacerme un chequeo, a ver si estoy bien. Digo, O sea, los psicólogos, cómo es el abordaje? ¿cómo es el proceso? Exacto, Mira, es como yo siempre lo he dicho, el que va a terapia y espera en una sesión que se le resuelva una situación puntual que tiene, pues no va a ocurrir. claro, Entonces, si tú realmente te sientes bien
no tienes ningún trastorno, pero has tenido una situación de estrés o una situación puntual de ansiedad, sí podrías asistir a que te ayuden a entender qué pasó, cómo puedes solucionar, qué planes puedes hacer. Y si de ahí en adelante tú sientes que tienes otras cosas que mejorar, ¿por qué no? Go ahead. Tu salud mental, tu vida, las personas que están cerca tuyo te lo van a agradecer porque vas a ser una persona más feliz, vas a ser una persona que está en balance. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué dicen las personas que la psicología es cara? Todo en esta vida tiene un costo. Claro, todo tiene un Entonces, precio. para todo hay. Si tú crees que no puedes pagar, nuestro sistema de salud tiene psicólogos, nuestro sistema de salud, la Caja del Seguro Social, los ULAPs tienen psicólogos. La Universidad de Panamá y la USMA tienen clínicas psicológicas. O sea, no es la idea de que digas que porque un profesional tiene un costo o tiene un fee y otro tiene otro fee, no te puedes recibir la atención. Claro. Para todo hay. Así Pero es. hay que saber entonces orientarse de la manera correcta para encontrar ese espacio y ese profesional que te pueda apoyar. Claro. Sin embargo, también tenemos que quitarnos los tabús. Todo el mundo quiere ir a un consultorio. Tú y yo hoy estamos conectados, tú en tu casa, yo en mi casa, y estamos teniendo estos procesos. Una de las cosas por las que yo inicié consultores junto con mis socias era para dar ese proceso de atención que fuera virtual. La persona debería estar en su espacio seguro, en un lugar donde se sienta cómodo, fuera de tranques, cero de estar pagando un estacionamiento carísimo. Claro. Entonces, es adecuarse y adaptarse. Pero las personas quieren tenerte aquí, cerca. Y Pero lamentablemente... eso funciona, qué curioso, eso es interesante. Claro que Podemos, funciona, en a través de pandemia la funcionó. virtualidad, no, sí, o sea, Claro. fíjate, porque yo soy profeta de hacer todo digital. O sea, estamos en un mundo digital y, bueno, hay ciertas limitaciones para algunas cosas, ¿no? Pero si podemos trabajar de manera digital, pues hagámoslo, o sea. Claro Y que eso que si tú comentas que se puede hacer, hay procesos que deben ser presenciales cuando son procesos de quiebre, porque tú no puedes estar seguro de qué va a ser la persona del otro lado. Entonces, tal vez sesiones que sean de quiebre, que sean sesiones de ruptura, entonces son sesiones en las que la persona sí debes tenerla cerca para saber qué va a poder hacer y cómo termina su estado mental una vez termina la sesión. Pero sesiones que no sean de esas, son sesiones que se pueden mantener también virtuales y la persona está conectada desde su casa o en un lugar donde se sienta cómodo y puede tener su proceso. Igualmente es tener la capacidad que tienes un profesional ahí de la mano. O sea, hay veces que mis pacientes tienen situaciones puntuales y me escriben y no por eso que les voy a cobrar porque me está escribiendo, no, o sea, hay situaciones que hay que atender, hay situaciones que son importantes y hay que darle seguimiento. Entonces, las consultas más que todo, y quitándole el estigma, es una conversación en donde vas a tener herramientas, una conversación en donde vas a aprender cosas, vas a descubrir. Y más que aprender, vas a descubrir mucho de ti, porque haciendo los procesos y haciendo los análisis, la persona misma va descubriendo qué debe cambiar, qué es lo que le está doliendo, porque a veces no saben qué les duele psicológicamente. Y esto es más difícil, porque si tú vas al doctor y tú le dices al doctor, me duele aquí, pero si de repente tú te empiezas a llorar todos los días y tú no sabes por qué lloras, es complicado. Sí. Entonces es la tarea que tenemos nosotros de poder definirlos, de poder ayudarlos y poder darles esas respuestas que usualmente necesitan. Qué bien, qué bien. Bueno, mira, maravilloso, Celi. De verdad que súper encantado de toda esta conversación que hemos tenido acá. Tengo como punto final recomendaciones de tu parte y por supuesto que nos menciones dónde podemos ubicarte, tus redes, tus teléfonos, o sea, cómo podemos contactarte si queremos profundizar, los que nos han escuchado acá, los que se han conectado y los que se conecten posteriormente, porque esto va a los diferentes canales nuestros que puedan ver y te puedan ubicar y contactar, pues.
Claro que sí. Bueno, pues en mi caso, a través de las redes de consultores de mentes nos pueden ubicar. También atiendo virtual, presencialmente. Presencialmente atiendo en clínicas Los Portales. Entonces, tienen diferentes opciones, ya sea que quieran estar en la virtualidad o que quieran estar en un consultorio. Trabajamos entonces todos los procesos que ustedes quieran, siempre y cuando quieran encontrar ese bienestar y estén dispuestos a aceptar que para hacer cambios, a veces esos cambios son dolorosos y que deben entonces Claro. también enfrentarlos. Dentro de esas recomendaciones, pues, que atiendan su salud mental, que es importante, que se cuiden y que cada uno de nosotros tiene una luz. Y esa luz la puede brindar a todos los demás, siempre y cuando entienda que para poder darla a los demás tenemos que estar bien. Así es. Bueno, magnífico, chévere, qué bien. Excelente final que has comentado acá y bueno, nuevamente agradecerte por estos minutos que te he robado para contarme todo esta información que es valiosa, ¿no? O sea, yo de todo esto aprendo y todos los días se aprende Así y mismo. todos las personas bueno, que han participado acá, si quieren hacer preguntas, este es el momento porque ya nos estamos yendo. Si no, pues bueno, ya por los diferentes canales también podemos dar respuesta a eso. Pero excelente, gracias, Celi, por este tiempo, este espacio. Y bueno, bienvenida cuando quieras también conversar. Yo puede que te vuelva a invitar, porque por lo general hago más de una invitación. La segunda invitación puede ser compartida con otro profesional, donde entonces debatimos y compartimos pues las opiniones de cada quien, ¿no? Con todo gusto. Eso es mucho más divertido. A mí Este, me encanta debatir ideas. Creo que eso es una de las cosas que apasiono, el poder tener esos puntos de vista con otras personas y poder nutrirnos todos. eso es genial y eso pues parte un poquito de esa chispa que agregamos acá, que más allá de lo individual que podamos conversar, pues también tener opiniones de otros. Y bueno, quizás más adelante te invite a conversar. Puede ser algo similar al área o de lo cual tú puedas aportar también según tu experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias, Yuseli, de verdad agradecido por aceptarme y bueno, esta es tu casa cuando quieras también conversar de algún tema, lo hablamos y creamos este material para que también lo puedas difundir con tu comunidad digital que seguramente también la dispone. Así que bueno, Vamos a aprovechar. feliz noche. Muchas gracias por la actividad. Así es. Cuídate. Chao, pues muchísimas gracias. Pues. Bye.